Andrés, te traigo una conversación, como lo anunciaba ahora en la introducción, sobre liderazgo, huella y una palabra que acabas de mencionar muy poderosa, que es legado. Cuando bajamos el indicador, lo que podremos afirmar es que estamos evitando que se cuenten historias de sufrimiento. Y cuando estamos dejando un legado, te diría, estamos dejando un mundo más humano, construir mejores personas para que puedan cuidar a esta sociedad mucho mejor. ¿Ustedes saben cuántas personas impactamos al año en el servicio de urgencias? 3 aforos completos del estadio Atanasio Girardot al año. La respuesta correcta a la pregunta de qué es el hospital es que el hospital es una filosofía puesta en acción. Este hospital sí tiene que entender por qué está actuando. Y esa filosofía va a ser eje fundamental para la tarea del hospital. ¿Cuál es tu dentro? Solo trabajándole a lo de adentro, podés sacar algo bonito a lo de afuera para poner a resonar a los demás. Entonces aprendí algo, vas a ver, los valores no son del mundo de lo que yo soy, sino de lo que prefiero ser. Son criterios de actuación que deben estar ahí permanentemente y que deben servir de criterios de juicio para evaluar lo que hemos hecho. Los líderes vamos a tener que volver a recuperar el valor de la palabra, expresar qué es lo que hay detrás. Qué bueno que los líderes vuelvan a leer filosofía y antropología. Uno no puede dirigir un grupo humano sin entender que es un ser humano. Pero no puedes liderar si no has leído, si no has encontrado el valor de las palabras. Hola, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este día. Bienvenidos al video podcast de Créame, Incubadora y Aceleradora de Empresas. Un espacio donde siempre ponemos el tema del liderazgo, de la trascendencia, del impacto en nuestras conversaciones. Hoy tenemos un privilegio enorme de tener una persona que admiro mucho, pero que tengo que reconocer que apenas el día de hoy tengo el privilegio de conocerlo face to face, cara a cara. Él es Andrés Aguirre, es exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Yo creo que muchas de las personas que lo han visto o lo conocen ven en él una voz inspiradora, movilizadora, sensata, tranquila, fresca y sobre todo muy sabia. Es una voz que durante la pandemia del COVID-19 nos habló mucho y nos llevó, yo creo que a un lugar de serenidad y de tranquilidad para enfrentar quizás uno de los momentos más desafiantes de nuestra humanidad. Andrés, un saludo especial, gracias por estar aquí y bueno, contémosle a nuestra audiencia quién es Andrés Aguirre. Juan Manuel, muchas gracias por tus palabras tan cálidas conmigo. Yo soy un ser normal, ordinario, común y corriente. Soy el segundo de 5 hijos, papá, un médico cardiólogo, una mamá que fue compositora colombiana galardonada. Yo me crié en un ambiente musical, y en un ambiente científico y en un ambiente de lectura crítica, lo cual influyó muchísimo en mi vida. Lo de mi mamá, yo siempre digo que la mayoría de la gente no la conoce porque no es reggaetonera y no es Karol G. Yo hasta puedo ser el abuelo de Karol G. Pero la música me marcó y generó muchas metáforas musicales en mi labor. Estudié medicina en la Universidad de Antioquia y posteriormente hice un posgrado en administración de AFIT. La vida me llevó por suerte a ser el director del Hospital Pablo Tobón Uribe. Yo tengo que hacer ahí un paréntesis, Juan Manuel, y es que cuando uno habla de liderazgo, si es que uno pues puede llamarse así líder, yo no puedo contar esa historia tan romántica que dicen muchos, desde el útero de mi mamá yo me visualicé director del Pablo Tobón. Eso no fue así, la vida me puso ahí por una suerte. Y eso permitió que yo pudiera influir en el destino del hospital. Y yo ahí hago una primera reflexión filosófica, porque ahí, cuando hablabas de la pandemia, que fue un momento muy duro, uno de los retos y de hablarle a la gente fue haber grabado un pequeño TEDx Medellín, que yo llamé, Juan Manuel, Suerte y Destino. Porque pensé que nosotros no reflexionamos bien sobre esas palabras y las confundimos. Pensamos que destino fue lo que nos tocó, lo que alguien, si somos católicos, la cruz que nos mandó el Señor, dirán algunos, o esto que me tocó a mí en la vida, y entonces intentamos supuestamente cambiar la suerte.
y entonces pareciera que nada está en nuestras manos. Y yo dije, oiga, venga, reflexionemos. Suerte es lo que a uno le tocó y no eligió. Yo en suerte soy colombiano, yo no soy chino ni tailandés. En suerte hubo un señor que se llamó don Pablo Tobón Uribe, que tuvo dinero, no se casó, no tuvo hijos, y en suerte ese señor tomó la decisión al morirse de dejar un legado que era para un hospital que debía llevar su nombre. Yo no elegí eso, eso fue una suerte. Sin esa suerte yo no hubiera podido llegar a tener la suerte, eso sería una historia larga, de haber llegado al hospital. Y cuando estuve en el hospital, pues entonces ya con ese montón de cosas de suerte, pues me tocó labrarle el destino. Yo voy a cerrar esto así, Juan Manuel, como le digo yo a la gente. Yo un día me miré frente al espejo y me dije, con esta suerte de cara, mi destino no es ser modelo. Y por eso me invitan a hablar de estos temas contigo, que realmente son temas bonitos, alegres, pero que hace que uno piense así. Yo cerraría esto diciendo, hombre, dejemos de renegar de la suerte, buena, regular o mala. Lo que nosotros hacemos con eso, que no elegimos, es sí tomar una decisión sobre el destino. Y eso fue lo que me permitió la vida, pensar en cuál debía ser el destino, llamémoslo misión, propósito, sentido de transformación de un hospital que es de la comunidad, en el cual estuve cerca de 38 años y medio, de los cuales 22 años y medio fui su director general. Yo digo también un poco jocosamente que ahora estoy metido en un problema, porque cuando voy a buscar empleo me piden 3 certificados laborales y no tengo sino el del hospital, porque el de oficios domésticos de mi casa no me lo están valiendo. Entonces vamos a ver si, créame, me da un segundo certificado. Esa es una pequeña historia, música, lectura y la historia muy corta de lo que es mi vida. Andrés, te traigo una conversación, como lo anunciaba ahora en la introducción, sobre liderazgo, huella y una palabra que acabas de mencionar muy poderosa, que es legado. Esto sí es como muy personal. Yo siento que hemos como inscrito el liderazgo muy en el mundo de los resultados rápidos, numéricos, de la competencia, si se quiere, pero ¿cómo introducimos en el liderazgo las expresiones huella y legado? Desde esos 38 años de presencia en el Pablo Tobón y desde los 22 como director, ¿qué podríamos decirle a la gente que hoy lidera o que aspira a liderar sobre esa responsabilidad? Yo la veo como una responsabilidad, huella y legado. Para mí eso es esencial. Yo voy a intentar dar la respuesta que no es como responder el trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Que eso A más B al cuadrado, que es igual al cuadrado, más 2AB más B al cuadrado, tienen una sola respuesta. Esta es una pregunta que tiene mucha profundidad y que entonces amerita esta contestación. Yo voy a ir primero por esto de las cifras, de las cantidades, y te voy a contar algo que fue muy poderoso en el hospital y que tiene que ver con el legado y la huella. Y decía, las cantidades nos deben hablar de nuestras cualidades. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Un hospital como el Pablo Tobón, que es un hospital que usa ciencia, tiene un montón de métricas, Juan Manuel. Un hospital se miden muchísimas cosas. Una de las que se mide en los mejores hospitales es lo que se llama, va a ser sencillo, el índice de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es cuántos de los pacientes que atendemos presentan alguna infección. Y eso tiene un indicador numérico que le permite a uno compararse con los mejores instituciones. Pero yo le decía a la gente, venga hombre, ¿de qué nos está hablando esa cantidad? Porque es que meterse ahí en el indicador simplemente por decir, mire qué indicador tan bonito, error. Mi pensamiento es este. Esas cantidades, en este caso de infecciones, nos están hablando de sufrimiento. Cuando bajamos el indicador, lo que podremos afirmar es que estamos evitando que se cuenten historias de sufrimiento. Y si vieras eso como fue de poderoso, ¿por qué tenemos que bajar las infecciones? Porque estamos evitando que se cuenten historias de sufrimiento. De hecho, ya la enfermedad es la fragilidad del ser humano. Y si nosotros a esa fragilidad le introducimos nuestra
nuestra, llamemos, imprudencia de no cuidar que un paciente no tenga una infección que es prevenible, estamos aumentando su fragilidad. Y eso fue súper poderoso. Yo le decía a la gente, esto me surgió porque para mí leer filosofía era muy importante, y muy importante porque yo me formaba y entendía el sentido de la cosa, la profundidad y el legado de esto, al final en qué estamos incidiendo. Y yo le decía a la gente que íbamos a traer para dirigir al hospital a 3 grandes maestros de la ética. Que si traíamos a Aristóteles, y voy a volver a conectar con las infecciones, Aristóteles es el filósofo del logos. Entonces Aristóteles nos sacaría un montón de diapositivas científicas de por qué hay que controlar las infecciones. Nos quiere convencer a través del logos, de la razón. Y digo, está muy bien, pero ¿qué va a decir la gente del hospital? Eso ya lo sabíamos Aristóteles, nosotros estudiamos medicina. Bueno, entonces traemos a Kant, el filósofo alemán, ese del imperativo categórico que dice obra de tal forma que tus actos se conviertan en ley universal. Pero para Kant los valores y el deber no tenían nada distinto, es el deber por el deber. Entonces Kant nos hubiera dicho, aquí se controlan las infecciones y el que no lo haga lo echo del hospital, le guste o no le guste, ¿sí? Pero yo sacaba al tercer filósofo, que era Pascal. Pascal es el inventor incluso de la pascalina, que fue la primera calculadora que hubo. Y Pascal es el filósofo de las razones del corazón, porque eso nos mueve. ¿Qué es eso de lo entraña? Y cuando estamos dejando un legado, te diría, estamos dejando un mundo más humano, más entrañable, más vivible. Un mundo en el que el ser humano pueda prosperar, pueda ser mejor ser humano, pueda elevarse sobre su condición biológica. Y para mí ese era el legado, que las personas, los pacientes y sus familias sintieran que en el hospital había una cosa distinta, incluso eso, como lo diríamos los de un no sé qué, es que eso allá es distinto, y lo más bonito es no sé qué es, pero es distinto. Yo me siento tratado como ser humano, me siento reconocido. Y este es un hospital que también para mí deja una mejor sociedad, que crea mejores seres humanos, porque para mí había otra cosa del legado, y es que yo voy a hacer esta otra reflexión, que siempre me la dije, y mira, voy a salir primero por un sitio que dirán, ¿y por qué está hablando de esto? Le decía a la gente, mire, nunca le saque a una enfermera la vocación de servicio como chantaje, para decir, ¿usted para qué eligió ser enfermera si usted sabía que tenía que hacer turnos por la noche y usted sabía que no podía sacar vacaciones? Y yo decía, es que antes que enfermera es ser humano, es una mamá, es una hija, es una esposa, ¿sí? Y voy a afirmarlo, solo algo que dije muchas veces en el hospital, solo siendo más y mejores personas podremos servir más y mejor. Ese es el legado. Construir mejores personas para que puedan cuidar a esta sociedad mucho mejor. Son luces que uno va viendo, porque las cifras, claro, había que mirar los estados financieros, pero mira otra vez y lo conecto con el legado. Yo le decía a la gente, mire, hay instituciones, esto es muy respetuoso porque legítimamente lo hay clínicas que son un negocio, ¿sí? Y entonces, pues, cuidan su negocio, sirven en la medida en que eso le ayude a su negocio. En el hospital era al contrario. Yo decía y expresaba, hay que cuidar el negocio para poder servir más y mejor, porque sí necesitamos los recursos, pero con un sentido superior, ¿sí? ¿Por qué tenemos que cuidar este hospital? Porque este hospital tiene que multiplicar su acción, y si este hospital no es sólido científicamente, económicamente, no puede cumplir adecuadamente su misión. Yo espero haberte contestado, y eso crea unas narrativas impresionantes, Juan Manuel. O sea, la gente decía, oiga, estas cantidades nos hablan de calidad. Se me ocurrió otro ejemplo, porque le decía a la gente, para mí era muy importante también esas metáforas que le ayudan a la gente a recordar. Y uno de los servicios más grandes que tiene el hospital es el servicio de urgencias. Y entonces yo les hacía esta pregunta.
¿Ustedes saben cuántas personas impactamos al año en el servicio de urgencias? Y vas a ver lo de la cantidad y la calidad. Si yo le decía a la gente una cifra, se le olvidaba. Pero yo encontraba analogías. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero me aprendía que nuestro estadio Atanasio Girardot hasta el momento tiene 45,000, el aforo son 45,000 personas. Y yo les decía, ¿saben cuántas personas impactamos? 3 aforos completos del estadio Atanasio Girardot al año. Cuando la gente hacía esa imagen, sí, se imaginaba 3 estadios llenos, imagínate lo que eso significaba. Y por lo tanto yo les decía, nuevamente con el legado y la huella, si nosotros hacemos esto mal, imagínese el impacto que tenemos sobre esos 3 estadios. Entonces yo cerraría, yo creo que a nosotros los que dirigimos empresas, construir esas narrativas, darle sentido a las cantidades, ¿sí? Y llevarlas más allá, ¿sí? Y mostrar lo que eso impacta en la vida termina siendo esencial. No, pero es que ya tengo como 500 preguntas con lo que acabas de decir. Andrés, quizás la empresa o la organización como la hemos concebido quizás en las últimas décadas, es quizás de los espacios menos proclives a la filosofía, a la literatura, pues para dejarme picar un poquito por tu tendencia a las analogías, a la música. ¿Cómo se da uno cuenta de estas cosas que nos estás diciendo en el proceso de liderar y demás? Y cómo instaurar la filosofía, la literatura, como una forma de aprender a conversar y aprender a discutir de las cuestiones quizás numéricas en las organizaciones para encontrar ese sentido profundo, ese legado, esa huella. En tu caso, pues, ¿cuándo hiciste esa conexión? Porque uno lo primero que cree recibir es como un conjunto de cifras y números que sí o sí hay que mejorar, y del que tenés que empezar a rendir cuentas casi que al otro día, y que ojalá en la siguiente junta, por ejemplo, eso se viera buenísimo para que vieran tu impacto de una vez. ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a decir también, iba a contestarte algo, Juan Manuel. Hubiera querido, pero no me pasó. Y nuevamente es una metáfora teológica. Pablo de Tarso, el apóstol, que iba camino a Damasco persiguiendo cristianos, le cayó un rayo, se quedó ciego 3 días y dijo, ¿qué estaba haciendo? Vi la luz interior dentro de mí. A mí no me pasó eso. Tengo que decir que no fue que me cayó ningún rayo y dije, me quedé ciego 3 días, una incapacidad de esas fácil, y vi la luz. Fue un proceso incluso difícil. Un proceso que empieza cuando a mí me designan director y iba a relevar a otro que había sido durante 35 años su primero y único director. Es ¿yo qué voy a hacer? La verdad, uno se siente perdido y no fue malo. O sea, sentirse perdido no es malo, porque es el momento en que uno dice, y entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me debo hacer? No se me va a olvidar que para tratar de minimizar esa incertidumbre personal que yo sentía, el cargo en el hospital se llama director, ¿sí? Y entonces yo salí con una que fue fundamental después, y fue esta expresión: el hospital cambió de director, pero no de dirección, mientras yo encontraba la mía. Entonces, no me miren a mí, el hospital ya tenía una dirección. Sí, ahora yo tenía que hacer ese proceso de decir como director qué es lo que estoy encontrando. Pero también hice la segunda metáfora, las iba encontrando. Y yo escribí de eso. Y dije, de estas 3 palabras, porque ahí se le van abriendo a uno luces: director, dirigir, dirección, ¿cuál es la más importante? Y yo me respondí, pues la dirección, porque si no hay clara la dirección, pues ¿para qué se dirige? Pues ¿para qué director? Entonces dije, no me miren a mí, miren la dirección. Pero había que encontrar esa dirección, que son estilos. Y fui encontrando luces y decir, mire, iba reflexionando, entonces iba encontrando metáforas de las lecturas, de los desvelos. Y hubo una que no es mía, esa está muy sencilla, y que se volvió un meme en el hospital. Un meme, o sea, un dicho que era muy poderoso. Decía, así como una casa no es un hogar,
un hospital no es un edificio, que no quiere decir que no necesitemos el edificio. El hospital es cada uno de nosotros en su espíritu. Y fui encontrando enlaces. Y yo debo decir, era la creatividad. Tengo que decir que aquí es la suerte haber tenido esa mamá. Tuve una mamá que era muy creativa y la lectura vas encontrando ejemplos, te los encuentras. Cuando menos dices, ahí está. Entonces encontré otra expresión que se volvió un meme en el hospital. Y es, cuando te pregunten qué es el hospital, ya vas a decir, así como la casa no es el hogar, el hospital no es el edificio. La respuesta correcta a la pregunta de qué es el hospital es que el hospital es una filosofía puesta en acción. A mí me tocó la época de las bombas y entonces vas a entender la metáfora. Entonces decía, bueno, ustedes me miran así, ¿cómo así que una filosofía puesta en acción? Les voy a poner el ejemplo, la historia. Imagínense un guarda de seguridad con un perro que está entrenado para olfatear explosivos. En esa época explosivos. El perro le da la vuelta al vehículo que quiere detectar y pregunta, ¿ustedes creen que el perro tiene filosofía y el perro piensa en sus adentros? Mire, tanta gente, tanta vida inocente pendiente de este hocico. Lo que soy yo, me vuelo esta bomba porque me la vuelo. No le hace que tenga rinitis, pero me la vuelo. Eso le generaba risa a la gente. Oiga, el perro actúa sin ninguna filosofía, ¿sí? Pero está actuando sin entender por qué. Este hospital sí tiene que entender por qué está actuando. Y esa filosofía va a ser eje fundamental para la tarea del hospital. Eso fue lo que fui encontrando. Y eran 3 cosas, Juan Manuel. Y las 3 importan. No es que había una más importante que otras, no, las 3 importan. Y dije, lo que va a regir este hospital, que quiere dejar huella, que quiere dejar un legado, es lo siguiente. Aquí vamos a usar la ciencia y el rigor de pensamiento para la toma de decisiones. Voy a hablarte como paisa. Ni somos culebreros, ni somos caprichosos. Usamos la mejor ciencia y usamos el rigor del pensamiento para cuando tengamos que tomar una decisión. Segundo, y de eso voy a hablarte más adelante, la persona en el centro. La persona de nuestros colaboradores, la persona paciente de nuestros colaboradores, ¿sí? Y tercero, este es un hospital que tiene que transformar sociedad. Y un eje transversal que sea sostenible. Porque si no es sostenible, pues no va a haber ciencia, no va a haber persona y no va a haber transformación social. Esa es una base. Pero esto tiene que tener una tarea de transformación social, tiene que trascender de las mallas, tiene que salir más allá. Y para mí nuevamente la filosofía, sí, nuevamente me hiciste una pregunta que necesita mucha, pero que además se volvían historias en el hospital. Y entonces aprendí qué significaba la palabra persona. Sí, hombre, la palabra persona es bellísima. Porque en nuestro idioma castellano tiene origen fundamentalmente en 4 idiomas, Juan Manuel, pero fundamentalmente en el griego, el latín, el árabe y el indoeuropeo. Y en el latín y en el griego, el prefijo per significa lo que es doble. Eso lo aprendí leyendo, ¿sí? Decía, este hospital es persona, necesitamos personas. Bueno, y ahora vamos a entender eso de per doble. La persona, como los griegos llamaban a la máscara que usaba el actor cuando iba a representar las tragedias. La máscara cumplía una función. Como no había, los teatros en Grecia eran al aire libre, no había micrófonos, la máscara estaba diseñada de tal forma que cuando el actor hablaba, la voz se amplificaba. De ahí la palabra persona. Per es doble, sona sonido. Tu voz pone a resonar la de los demás. ¿Sí? Nosotros confundimos la palabra persona con individuo. El individuo es el solo. Uno habla de un computador personal. Uno debería decir ese computador es individual, porque ese computador no es persona. ¿Sí? Pero hay otra cosa lindísima. La máscara no habla sola. Si el actor no se sabe su obra, pues no puede hablar. Entonces también la otra cosa, entonces, ¿qué tenés dentro? ¿Cuál es tu dentro? Solo trabajándole a lo de adentro, podés sacar algo bonito a lo de afuera para poner a resonar a los demás. Y para que a la gente le quedara claro ese prefijo per, yo le decía a la gente, me gustaba mucho el humor, porque el humor conecta a la gente. Mire, no es lo mismo que uno le diga al jefe, jefe, sígame, a jefe, persígame.
¿sí? Entonces la gente entendía, listo, persona, ¿cómo pones a resonar al otro? Y nuevamente, con juegos de palabras, yo decía, mire, este hospital, ¿sí?, tiene que transmitir una gracia. Y me iba al diccionario. Gracia en el diccionario es afabilidad, soltura, habilidad. Y o sea, la gente aquí viene con una desgracia. ¿Y qué debe encontrar? ¿Cómo nosotros lo vamos a poner a resonar? En la gracia. ¿Sí? Esa es nuestra tarea personal. ¿Cómo vas a poner a resonar al otro? Y ese señor, o ese hijo, ese niño, ese bebé con que tiene familia, va a salir a contar historias. Y así estamos transformando sociedad. A través de algo que la vida nos da, que es que somos frágiles, pero también tenemos la virtud de la compasión y de la solidaridad. Y eso es lo que debía hacer este hospital. Entonces yo cierro esto, me los iba encontrando. Nuevamente, Juan Manuel, tengo que responderte, es un proceso. Yo diría que voy a ser franco, yo llegué a la dirección del hospital, no se me olvida la fecha, el 4 de febrero del año 2000, y yo diría que esto tardó, esa maduración, ya después cerca de 2 años. Esto no, y yo invito a que no desfallezcamos, a que sigamos haciendo preguntas. Iba encontrando los ejemplos, iba enlazando las historias, la lectura. Esto tiene sentido. Además, me da energía, me mueve a mí también, porque hay algo que la gente te lee y es, llamamos, qué tan íntegro es tu mensaje, qué tanto realmente estás transmitiendo con eso que estás transmitiendo. Entonces te cierro con esto, porque es una anécdota un poco humorística. Decía que me gustaba, y sigo leyendo mucha filosofía, antropología, y siempre le sacaba de esas lecturas alguna cosa en concreto para el hospital. Entonces la gente de cariño, como yo me llamo Andrés, y siempre le salía por la parte filosófica, o sea, de trascendencia, qué hay detrás, qué es lo que está detrás, qué es lo que vale la pena. Entonces la gente cariñosamente me decía Andrestóteles. Y eso sí, pero además fíjate que eso generó también un acto, una influencia en la cultura del hospital. Aquí hay que reflexionar. Aquí no nos podemos quedar en la superficie. Aquí tenemos que ir más allá. Porque las instituciones terminan copiando a quienes ejercemos, y voy a decir crudo, posiciones de poder, ¿sí? Para decirlo crudamente, para no decirlo románticamente. Tenés una posición de poder, podés tomar decisiones que van a influir, pero que la gente entendiera que ese poder no tenía otro sentido que transformar personas y transformar sociedad, pero que además necesitaba claridad interior. Te voy a poner otro ejemplo, porque eso fue, mira la noción de libertad. Yo le decía a la gente, además, ¿qué significa ser persona? Ser libre. Entonces la gente me miraba y yo ponía una gallina con unos huevitos, fotografías de una gallina con unos huevitos. Y yo decía, ¿ustedes creen que una gallina es libre de poner el huevo? ¿Ustedes creen que una gallina de pronto amanece el día nublado y dice, con este día no provoca, la gallina tiene que poner el huevo? Pero nosotros sí podemos disponer del huevo, ¿sí? Cosa que la gallina no puede hacer. La gallina tiene que ponerlo, nosotros disponemos del huevo. Pero va a ir más allá. Solo eres libre si tienes interioridad. Y vuelvo a la máscara, si tienes algo interior. Y les ponía este ejemplo. Un paciente que tenemos en cuidado intensivo, sedado, inconsciente, ¿es libre de disponer de sus cosas? La respuesta es no. Está dependiendo de alguien de fuera, ¿sí? Y entonces yo, venga, los llevo a la metáfora, ¿sí? Si no tienes nada adentro, estás como el paciente de cuidado intensivo. Estás maniatado de lo que digan los de afuera. Y este hospital necesita gente que tenga un dentro, ¿sí?, maduro, no perfecto, pero que busque la excelencia para poder servir más y mejor. Y así transformábamos personas y sociedad. Ese fue. Te cuento un filósofo que me impactó muchísimo, porque era lecturas de filósofos. Y un filósofo que posiblemente la gente no la conoce mucho, pero es un filósofo que en el siglo XX fue muy importante. Se llamó Emmanuel Mounier. Y Emmanuel Mounier es el filósofo del personalismo.
Y a mí no se me olvida, porque cuando leía a Mounier, nuevamente, no crean que yo soy inteligente, sino leía inteligentes, que es distinto. Uno lee inteligentes y pasa por inteligente. No, uno lee inteligente y, oiga, esto, sí, Emmanuel Mounier, mira esto y tiene que ver con el legado. Y es que me dejó eso para toda la vida. El Emmanuel Mounier decía que la persona es 3 cosas. Es encarnación, es comunión y es vocación. Es bellísimo. Encarnación. Oiga, es que vivimos en unas circunstancias. ¿Cuáles son tus circunstancias? Vos no podés resolver para Marte o para Venus. ¿En dónde estás? Es una cosa bellísima. O sea, no perdas de vista la realidad. Pero además sos comunión, no estás solo. ¿Cómo te estás relacionando con los demás? Pero esa encarnación, esa vocación, esa comunión, perdón, es para una vocación. ¿Qué le querés dejar al mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene sentido en la vida? Entonces todo eso fue encontrando lectura, haciendo la pregunta, ¿y ahora yo qué hago aquí de director? Sí, genera tensión interna, pero la lectura, el entender que había que encontrarme y poder intentar responder esa pregunta para poder compartirla con los demás, fue esencial en ese proceso de asumir la dirección del hospital. Genial, Andrés. No, pues ahí tenemos mucha tela para cortar. Yo te diría, pues como reacción a lo que me dices, para que no todo sea pregunta, sino un poquito de compartir. Creo que muchas veces cuando no hay tanto ese adentro que tú mencionas, emerge algo que también a veces es malentendido, que es el carisma, pues como esa a veces vociferación de grandes anuncios, de grandes cambios, de una empatía a veces desbordada con la gente, porque ponemos esa máscara, porque todavía no sabemos adentro los líderes cuál es la dirección, ¿cierto? Hay director, pero no hay dirección. Y creo que a veces nos tardamos mucho en encontrarnos, pues eso que tenemos adentro, que nos hace entrar, como tú dices, en comunión para entender nuestra vocación, y acudimos a esa vociferación a veces de querer estar en todo, de opinar de todo, de dar dirección sobre todo. Pero creo que de pronto también en las acciones más cotidianas uno va poco a poco construyendo y dejando esa huella y ese legado, aunque no sean acciones muy visibles o sobre los aspectos sobre los cuales más se nos premian, como muchos de los números, la utilidad, el excedente, todas estas cosas. ¿Cómo podemos enseñarle a la gente, o en qué acciones de la cotidianidad uno va como avanzando en eso, Andrés, en dejar una huella, un legado, esas cosas que podemos empezar de pronto a hacer mañana para los líderes que nos van a ver? Tú usaste, yo voy a volver como a insistir en eso, que es que parece como algo muy abstracto, pero no lo es. Y uno ve cómo hay de pronto tanta literatura a veces que busca la felicidad dentro de ti, pero con más otra vez más de protocolo y de adorno que de realidad. Todo arranca por un pensarse, por una toma de conciencia, por un preguntarse realmente qué es lo que importa. Y ya te voy a clarificar, porque eso se empieza a ver y a trascender en la vida. Y de una forma, como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, ahí van dejando a través de cada acción, si hay una buena intención. Sí, y no voy a caer en la incoherencia de que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones, pero también es esto: si la intención no se produce en acción, no tiene acciones concretas, y no se clarifica la acción, la intención no se puede materializar. O sea, la acción sin intención es tan grave como la intención sin acción. Entonces yo iba aprendiendo algo, y ya voy a intentar, que son preguntas difíciles, Juan Manuel, gracias, contestar cómo iba haciendo. Yo aprendí esto, y voy a hacer como un tratado de coquito de los valores, porque va a ver que esos son lo que uno va dejando ahí, digamos, de una forma intangible, pero muy tangible.
aprendí esto. ¿Qué es un valor? ¿Para qué nos sirve un valor? Un valor nos sirve para preferir, para apreciar. Y a mí me gustan los ejemplos bobos. ¿Por qué valora, o sea, prefiere el alimento a un niño? ¿Porque le gusta o porque le nutre? La respuesta es muy obvia, porque le gusta. Y si lo valora o prefiere o estima o aprecia solo por lo que le gusta, ¿va a quedar bien nutrido? La respuesta es absolutamente no. Pero yo me hacía otra pregunta leyendo, sí, ¿y por qué una sola vez se alimente con algo que realmente es nutritivo, una sola vez va a quedar bien nutrido para el resto de la vida? La respuesta es no. Entonces aprendí algo, vas a ver, los valores no son del mundo de lo que yo soy, sino de lo que prefiero ser. Son criterios de actuación que deben estar ahí permanentemente y que deben servir de criterios de juicio para evaluar lo que hemos hecho. Pero viene otra cosa que era ahí metida, y es el valor necesita operacionalizarse, o sea, volverse material. Sí, y yo voy a empatar con esto porque nos dicen mucho que el ejemplo arrastra más que cualquier otra. El ejemplo con la reflexión, porque si a mí me actúan y no me dicen qué hay detrás, yo me quedo sin saber por qué oro. Eso aprendí. Entonces me gustan nuevamente los ejemplos. Yo decía, el valor teórico, voy a poner uno que yo no tengo, es la belleza. ¿Cómo se realiza la belleza? Se llama embellecer. ¿Cómo se llama la belleza realizada? Lo bello. Lo bello son muchas cosas, ¿sí? Y si uno no le dice a esas muchas cosas, se puede perder como el sentido de la belleza. Yo decía, venga, hagamos acciones concretas, pero esto, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿a qué le estamos apuntando? Y eso es el intangible que iba quedando. Voy a poner otro ejemplo muy sencillo para el hospital. Nosotros decimos que respetamos a nuestros pacientes. Muy bien, pero venga, operacionalicemos el valor del respeto. Y ponía ejemplos de esto. Vas a entrar a la habitación de un paciente, toca antes de entrar. ¿Sí? O sea, anúnciate. Segundo, cuando ingreses, diles tu nombre. Fíjate que eso es operacionalizar el valor. El respeto es, y además son acciones visibles. Tocamos la puerta, digo mi nombre. ¿Sí? Si yo toco la puerta como un acto mecánico y no entiendo que estoy expresando un valor del respeto, sí, es tan grave como decir aquí respetamos la gente y no saber cómo llevarlo a cabo. Ahora espero así. Entonces, fíjate que va quedando el intangible a través de acciones concretas. Y a mí me parece fundamental, Juan Manuel, que lo dijiste, hombre, los líderes vamos a tener que volver a recuperar el valor de la palabra, expresar qué es lo que hay detrás, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque eso le da sentido a la acción y eso es lo que va a quedar, ese es el legado que va a quedar, por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿sí? Por qué obramos como obramos, ¿sí? Pero unir, otra vez yo hablaba de filosofía en acción, unir lo que hacemos con lo que intentamos, ¿sí? Y eso va quedando, es impresionante, ¿sí? ¿Por qué tocamos la habitación de un paciente? Porque respetamos su privacidad. Y porque aunque esté en un hospital y dependiendo de nosotros no podemos hacer como si fuera un objeto, una cosa, sí. Tenía otra cosa, porque además te voy a poner otra metáfora musical. Yo decía, hombre, tenemos que expresar lo mejor de nosotros. No esperen que el jefe que tiene poder nos diga cómo obrar todo. Vas a tener que encontrar con esto cómo haces. Y entonces yo usaba una metáfora, que otra vez musical. Decía, oiga, tenemos que obrar y hacer no a la orquesta sinfónica. ¿Cómo funciona una orquesta sinfónica? Cada músico con su partitura, su instrumento y un director que concerta para que todos entren de manera coordinada. Y eso se oye bellísimo. Pero el del primer violín, pues lo que está haciendo es el primer violín. Eso es lo que le tocó hacer. No piensen nada más. ¿Sí? Entonces, si usted está pensando que va a venir a este hospital solo a que le digan esto, además va a resultar adorno y protocolo. Eso fue lo que me dijeron que hiciera. Esa es mi función. No, venga, aquí vamos a orar como se ejecuta una orquesta de jazz. Y la orquesta de jazz, a diferencia de la orquesta sinfónica, pues es un ejemplo, porque la orquesta sinfónica también lo puede hacer, es capaz de improvisar. ¿Sí? Un músico dice una cosa y los otros lo van siguiendo. Y decía nuevamente otro ejemplo, y no es lo mismo saber improvisar que salir improvisado. Porque para saber improvisar hay que haberse preparado muchísimo. Entonces vas a conectar. Este hospital necesita buenas personas, extraordinarias personas que entiendan la intencionalidad y la materialicen y actúen
por su propia iniciativa a la orquesta de jazz, que tampoco desafina. O sea, hay que cuidar unas cosas. Sí, la orquesta de jazz no pierde su armonía, pero es capaz de responder a eso que en un momento dado te está pidiendo un paciente. Y necesitamos volver a eso. Tenemos que, había cosas en el hospital, yo decía, no me hablen de funcionarios, que el funcionario remite a una función, funciona un computador, funcionan estos micrófonos, sí, pero esto no funciona un computador, pero el computador no está entendiendo qué está haciendo, y nosotros no necesitamos quien funcione, sino quien contribuya, y eso no es una expresión tampoco mía. Nadie da lo que no tiene. Si no eres mejor ser humano, si no eres mejor persona, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Pero conectemos todos. El ser humano, nos podríamos quedar aquí hablando, es un ser complejo, pero complejo para bien, o sea, riquísimo. Piensa, actúa, tiene emoción, tiene inteligencia, intuición. Uní eso y sácalo mejor. Yo voy a decir otra cosa porque cuando me ponen a hablar de estos temas, Juan Manuel, yo tengo que decir, hombre, qué bueno que los líderes vuelvan a leer filosofía y antropología, porque me conectaste con la lectura. Es que uno no puede dirigir un grupo humano sin entender que es un ser humano. Y yo hacía esta distinción, ¿sí?, un poco académica. Mire, es que cuando uno tiene a cargo una empresa, tiene que hacer 3 cosas. Administrarla, que es mantener las cosas. Administramos incluso los sitios donde vivimos, o sea, los mantenemos limpios, pintados, pero eso es dejar las cosas, digamos, en el mismo sitio. Pero no solamente administramos, gestionamos, y gestionamos es generar capacidades, cosas nuevas. Pero debemos hacer una tercera cosa que se llama liderar. Y liderar tiene que ver con influir las personas. Y yo decía, hay buenos administradores, no tan buenos gestores. ¿Y dónde están los líderes? Pero no puedes liderar si no has leído, si no has encontrado el valor de las palabras. Entonces yo también empato con lo que me preguntabas. ¿Qué me pasó? La lectura fue muy importante. Incluso yo me encontraba cosas como estas, que a mí me ponían a pensarme. Cuando la universidad se crea, Juan Manuel, la universidad es un invento medieval, los estudiantes tenían que hacer obligatoriamente un módulo de inicio, era obligatorio, que los clásicos lo llamaban el trivium, y era gramática, retórica y dialéctica. Aprende a escribir, aprende a hablar y aprende a pensar. Sí, hoy con las cantidades, las cifras no te piensan. O sea, volvemos, ahí está la cifra, sí, y te engolosinas con ella. ¿Qué hay detrás? ¿Sí? ¿Y cómo vas a hablar eso? ¿Cómo vas a convertir esa cifra vuelvo a empatar, en una narración que valga la pena, hombre? ¿Sí? Para mí era muy importante porque, fíjate, y vuelvo con esto que empato, cantidades y cualidades. Y para mí se convirtió en una obsesión en narrar, en crear historias, pero historias con sentido. En primer lugar para mí, porque si no tenían sentido para mí, pues menos las podía compartir. Y yo decía, mire, la historia de la humanidad ha estado tremendamente influido por narrativas. Y les ponía estos ejemplos. Sí, uno muy doloroso para las mujeres. Un libro que escribieron un par de monjes dominicos, si mal no recuerdo, 1497, se llamó el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Ya estaba la imprenta, escriben cómo se identificaba si una mujer era bruja o no. Yo hasta digo, charlando, el que tenga suegra, se compra en la Librería Nacional, no tengo acciones allá, y mírelo y verá, y coge y compare con su suegra, y posiblemente ahí está retata. Y durante 200 años matamos mujeres con esa historia. Pero hubo, por ejemplo, una historia bellísima que fue una expresión, la de Martin Luther King, cuando dice I have a dream, tengo un sueño, y modificó la historia de Estados Unidos, no de un día para otro. Entonces, hombre, necesitamos líderes que vuelvan a aprender a contar historias, pero historias que muevan, así como tremendamente mala la de los monjes dominicos, tremendamente linda la de Martin Luther King, que mueve a tu organización. ¿Qué historia? Y empato nuevamente con el legado. ¿Qué historias quieres que cuenten de tu organización? ¿Qué historias quieres que cuenten de tu vida? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Sí? Y termino esto, que fue una respuesta larga. Yo decía, mire, es que es bueno recordar
Es bueno recordar cosas del universo. El universo tiene 13.800 millones de años. Y nosotros, en el mejor de los casos, vivimos 150. Póngale pues para poner ya, porque ya, listo. Dígale pues que va a vivir 120 años. Sí, y yo un día hice una operación matemática. 120 años dividido por 13.800 millones de años. Y ni te digo lo que dio, eso daba milisegundos. ¿Sí? Entonces yo decía, mire, el día que nos muramos, el universo ni se va a enterar. Pero alguien sí, hombre. Y yo decía, mire, uno no es nada en el universo, pero es todo para alguien que lo necesita. ¿Qué le dejaste al otro? ¿Sí? Y todas esas historias, Juan Manuel, dejaban historias. Historias que valían la pena ser contadas. Y ahí, empato con lo que me has dicho, se iban quedando en esa invisibilidad, pero en la entraña, de decir, hombre, estamos haciendo algo más que hacer cantidad. Yo iba a terminar la respuesta, pero mira otra metáfora que usé muchas veces en el hospital, y tiene que ver con cantidades. Decía, mire, le decía a la gente había un ritual de paso en el hospital que se llamaba la reunión del bautizo, y era una metáfora. Usted está naciendo a la vida del hospital, venga, yo lo voy a bautizar, ¿sí? Y de las cosas que ahí le contaba esto de la filosofía puesta en acción, y le decía, mire, aquí tenemos de un paciente todos los datos medibles de él. Medibles y con precisión: peso, talla, pulso, presión arterial. Tenemos los datos medibles de laboratorio, la glicemia, los triglicéridos, todas esas cosas que medimos. Incluso tenemos los datos de sus estructuras internas, datos de cómo está el pulmón a través de imágenes. Y con esos datos, ¿qué sabemos de ese ser humano que tenés al frente? Yo te respondo, absolutamente nada. Y sin embargo, tenés todos sus datos, que no quiere decir que no necesitamos los datos para hacer nuestra tarea, pero es que no estamos manejando datos, estamos manejando historias, ¿sí?, que necesitan ir más allá. Necesitamos datos, pues necesitamos seres humanos que se conecten con otro, y volvía a lo de la vocación y de la comunión, que se conecten. Esto repetido es otra de las cosas que aprendí. Pareciera que la repetición se vuelve rutinaria. Error. Cuando estamos hablando de lo esencial, la gente quiere volver a oír un cuento que valga la pena contar. Yo me imagino la riqueza narrativa del hospital. Eso de estar lleno de historias, de frases, de un montón de cosas que la gente seguramente no olvida de ti, Andrés. A nosotros nos gusta decirle a nuestros emprendedores que las organizaciones debemos definirnos como promesas para la sociedad. Claro que hay unos dueños, hay unos accionistas, hay unos fundadores que ellos están esperando un retorno patrimonial, pero que en la medida en que la organización le haga una promesa a la sociedad que sea valiosa, que sea pertinente, que sea diferente, y en la que la sociedad pueda confiar, las empresas sobre todo vamos a ser abrazadas por la sociedad, promovidas por la sociedad, protegidas por la sociedad. Pero en infundir un poquito esta idea en los empresarios, Andrés, claro que nos chocamos con las formas tradicionales de éxito, pues que yo digo que el éxito es un gran mercado que está puesto en las redes sociales, que la gente compra, que tiene mucho que ver con su autoimagen, con decir llegué aquí donde también llegó fulano de tal o fulana de tal, y yo creo que hemos perdido la perspectiva de lo que es éxito. Andrés, ¿vos cómo definirías éxito y cómo lo hermanarías un poquito con la palabra o con las palabras huella y legado? Juan Manuel, nuevamente me metes en haces preguntas muy profundas, y yo creo que estamos viviendo una sociedad que está generando enorme ansiedad con esta palabra de que hay que ser exitosos. Y ser exitosos hoy lo que traduce para la gente es tener muchos seguidores, tener likes, aparecer de una forma bonita, sin serlo, con una enorme tragedia por dentro. Y mostrar un montón de cosas en el ámbito del poseer, ¿cierto? Y de tener poder. Por ejemplo, hoy no se habla de tan importante en el éxito de la vida de tener fracasos y de tener dudas.
y de no sabérselas. Voy a decir frases lapidarias, de no sabérselas todas. Hoy hay que sabérselas todas. Y yo aprendí que la única manera de ser, esto suena como gracioso, ¿cierto? Y además, yo sé que hay mucha gente que lo ha dicho, la única manera de tener éxito es no buscar el éxito, sino buscar ser tú mismo, fluir en la vida, encontrar cuáles son tus potencialidades, cuáles son también tus limitaciones, ¿sí? Y en qué no eres bueno para saberte rodear de los buenos. Yo utilicé una frase que también se volvió un meme en el hospital, y de la cual me hicieron un homenaje, y es que, y vuelvo con la metáfora musical, decía, el director brilla por su orquesta. Si al director se le lleva la orquesta, ¿qué queda? Yo decía, un tipo que manotea, el tipo no hace nada, porque si dejan al del violín, al menos se oye el violín, si dejan al de la flauta, se oye la flauta. Entonces fíjate que si a mí me dicen que es éxito, es ser tú mismo, busca tu autenticidad, aprende de tus fracasos, aprende de tus frustraciones, aprende que no sabes todo. Esto nuevamente, aprende que tienes que rodearte. Aprende que la mejor manera de encontrar el sentido de la vida es a través de los demás, que tanto estás transformando a los demás, porque si no, no estás haciendo tu tarea. Aprende a tener ideales. Los seres humanos somos los únicos seres que podemos soñar el mundo en que queremos y preferimos vivir. Vuelvo a la teoría del valor. Y esto puede sonar nuevamente mucha religión, la metáfora teológica de Moisés con la tierra prometida. Y él no entró allá. Es que el líder no tiene por qué llegar a ver la tierra prometida y que lo aplaudan, pero es capaz de llevar a un grupo humano hacia una posición, hacia una humanidad mejor. Y eso para mí decía el éxito. Pero voy a decirte otra cosa, es que nos equivocamos también en asuntos como la felicidad, ¿sí? Y yo ponía esta metáfora y hablaba, porque la felicidad es la razón por la cual estás dispuesto. Oye, esto suena paradójico, Juan Manuel. La felicidad es la razón por la cual estás dispuesto a ser infeliz. Igual, esto para que no suene así, porque van a decir, bueno, ¿y esto cómo así? Venga, venga, y vuelva a empatar con el sentido del éxito de hoy. Y esto fue de lecturas, por favor, nuevamente lecturas que iba incorporando en mi vida, ¿cierto? Decir, hombre, este tiene sentido. Y yo aprendí algo, y es que los valores, vas a conectar con la felicidad, los valores tienen también una dimensión sentimental, o sea, no solamente valoramos en el sentido racional, sino que los sentimos. Bueno, y aprendí algo, y es que había dos tipos de sentimientos, y ahí vas a empatar con lo del éxito, y nos equivocamos. Hay sentimientos orgánicos y hay sentimientos vitales. Yo soy trotador, Juan Manuel, todos los días, mientras estaba director del hospital, me levantaba a las 4 de la mañana a trotar 12 kilómetros. Sí, y era parte de mi disciplina. Y le decía a la gente, ¿usted cuál cree que es el sentimiento orgánico después de trotar 12 kilómetros? Yo le respondo, orgánico, el de fatiga. ¿Cuál es el sentimiento vital? Lo logré, lo realicé. Sí, hoy estamos cifrando el éxito en sentimientos orgánicos, en sentir un famoso bienestar mal entendido, ¿sí? Y así vamos a equivocarnos. La felicidad fácil, rápida e inmediata, en psicología, yo tengo un hijo psicólogo, no conté eso en mí, y por eso me tocó estudiar, yo digo gracias que me tocó estudiar psicología para poderme defender de él. Los psicólogos tienen un concepto que además es muy fácil de entender, ellos lo llaman descontar el futuro. Descontar el futuro es no ver las repercusiones de un acto más allá, sino las consecuencias inmediatas. Y hoy tenemos un éxito que es inmediato, es de sentimiento orgánico, es fácil, rápido y ya, y lo único que eso conduce es al abismo. Entonces yo empato, sé tú mismo, encuentra la claridad, las razones de las cosas, razones que te emocionen. Otra vez voy a utilizar un filósofo español, ese sí es muy poco conocido, se llama Zubiri, y Zubiri decía que somos inteligencias sensibles, o sea, pensamos sintiendo y sentimos pensando. ¿Sí? Di muchos años clases, si no pones a sentir, ¿sí? Los conceptos no entran.
Sí, no, son inhumanos. Eso, entre otras cosas, le pasa a la inteligencia artificial. Yo no conozco un computador que se le ericen las teclas diciendo, mire, este algoritmo. Entonces, yo cifro, el éxito es encontrar la fluidez de tu vida. Cuando hablamos del éxito, Juan Manuel, entonces hablamos es de la figuración, de lo fácil, de lo sencillo, del sentimiento orgánico y no del sentimiento vital. Yo decía, mire, ¿qué desea un personal asistencial en un turno a las 2 de la mañana? Yo decía, ¿qué desea? Irse a dormir. Pero entiende que hay vidas humanas dependiendo de su actuación. Y si no tiene ese sentimiento vital que llamémoslo, lo mueva a tener un coraje y a vencer esa cosa fácil, pues se va a destruir. O sea, ese éxito no está generando sino destrucciones. Hoy acabo de leer un libro que se llama La generación ansiosa. Haidt, que creo que es el apellido, es tremendo lo que le está en los adolescentes, sí, de querer figurar, de querer tener likes, de aparecer bonitos cada vez, y ese es un error. Decía entonces que sonaba paradoja que la felicidad es la razón por la cual estás dispuesto a aceptar la infelicidad. Yo me aprendía poesías, Juan Manuel, porque las poesías, no todas, pero hay unas poesías que son pura filosofía poética. Y yo me las aprendía en primer lugar para mí mismo y se las recitaba a la gente del hospital después de que encontraba y decía, esto es lindo. Y hay una poesía que tiene que ver con esto de la felicidad y la infelicidad. Te iba a decir que si tenías una para decir, ¿no? Sí. Entonces, este es de un autor argentino que se llama Francisco Luis Bernardés. Y oiga esta belleza porque ahí está el contraste, ¿cierto?, de lo feliz y lo infeliz. Y dice Francisco Luis Bernardés, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Y es una belleza, porque son los contrastes de la felicidad y la infelicidad, pero que al final fue sentido de vida, plenitud de vida. Aristóteles tiene tal vez una de las definiciones más lindas de felicidad. Y él dice, la felicidad es la plenitud y el desarrollo del espíritu humano. ¿Sí? O sea, cuando el ser humano se supera a sí mismo. Y me haces acordar de otra poesía, edítela cuando quiera, porque mira, me tocó vivir crisis tremendas en el hospital, siendo director del hospital, y de todo tipo. La del COVID, digamos, fue la normal, pero crisis donde el hospital tenía dificultades y retos económicos tremendos, porque yo decía, el hospital es una fundación privada de ayudas, privada de plata, privada de accionistas, o esto hacemos las cosas bien, o esto quedamos privados, sin sentido. Y esta es otra que me aprendí, pero yo me la recitaba a mí mismo, te quiero decir, yo primero me las leía y decía, oiga, esto sí me da claridad, y claro, teniendo esta claridad, se la recitaba. Ve, mira, esta es una poesía de un poeta chileno, Oscar Hahn. Y esta es otra belleza, porque uno vive momentos muy críticos y pareciera que se le cierra la vida. Y es un error, uno no se la puede dejar cerrar. Uno tiene que abrirse, ¿sí? y ver las cosas distintas. Antes de recitarte la poesía, esta también es una metáfora que usé y que tiene que ver con esta poesía. Imagínate en un carro que van papá y mamá y una bebé. Y hay un taco y no tenían el tetero.
no tenía el tetero. ¿Qué hace la bebé de meses? Se pone a llorar y dice, aquí me morí, ¿cierto? Está pensando, me voy a morir, y no se da cuenta que está con el papá, que está con la mamá, que el tetero está a media hora o 2 horas, que de esta va a salir, piensa que se le fue el mundo. Y esto es lo que uno no puede dejar que pase. Y liderar es afrontar esos tiempos difíciles y ver. Entonces esta poesía, que fue para mí bellísima, clarificadora, de Oscar Jante, decía, un poeta chileno, decía: pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Para mí era una belleza. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Y entonces cerraría con eso. Es uno el que resuelve si los problemas de la vida o lo derrumban o lo hacen sacar a uno lo mejor de sí mismo. Eso es tener éxito. Ver en la fragilidad, ver en la frustración, ver en el error, ver en los retos la posibilidad de volverse mejor ser humano. Maravilloso. Y lo voy a conectar esto que acabas de decir con una palabra que hemos utilizado como reiterativamente en esta conversación y que no se nos puede perder: las narrativas. ¿Qué historias construyen los líderes alrededor de otra palabra que mencionamos ahora, suerte o destino? ¿Cómo y cuándo se las cuentan? Y lo que nosotros vemos cotidianamente es que la historia del emprendedor, sobre todo en las etapas iniciales llenas de incertidumbre y de dificultad, tienden a construir narrativas fatídicas, donde la dificultad no es parte del proceso de crecimiento, donde, digamos, los momentos duros y difíciles, quizás también por la imagen que tenemos de lo que es éxito, hay que esconderlo y hay que ocultarlo, donde quizás también nuestra propia vulnerabilidad no puede ser expuesta y mucho menos reconocida, porque se dice que tenemos que ser capaces, se dice que tenemos que dar siempre la cara, que no podemos flaquear, que siempre tenemos que estar en pie. ¿Cómo le ayudamos a los emprendedores a construir desde el inicio mejores narrativas para su presente, pero también que construyan esos relatos de futuro que pueden convertirse en activos narrativos de una organización como los que ha de tener el Pablo Tobón contigo? ¿Cómo le enseñamos a los emprendedores a algo me pasa, algo enfrento, construye una narrativa, digámoslo, generativa en vez de victimizante? Es que si no la tiene no va a ser capaz de soportar la realidad. Yo aprendí que en filosofía la realidad es lo que se resiste. Es decir, lo que te opone resistencia. De ahí la palabra objeto. Objeto es lo que te objeta. Y siempre que uno tiene un propósito importante en la vida, va a encontrar realidad, o sea, resistencia. Y va a encontrar objetos, o sea, obstáculos. Pero eso es lo que, nuevamente, suena frase lapidaria, eso es lo que le saca a uno lo mejor de uno, siempre y cuando no tenga esa tierra prometida. ¿Sí? Eso que uno quiere soñar. Me haces acordar de esta, nuevamente, esta es una historia de esas orientales, de los sufis, que decía, cortica. A un niño le preguntaron, ¿cómo aprendiste a patinar? Y él dijo, levantándome cada vez que me caía. Y es una belleza, o sea, si viera toda la serie de errores que yo cometí y de cosas que no nos salían como habíamos planeado. Eso es el pan de cada día. Pero había una cosa importante. Mire, una cosa es que para mí fue una distinción, Juan Manuel, muy importante. Y una cosa es tener frustraciones y otra cosa es volverse un frustrado. Ahí hay un error, porque la vida no siempre le da a uno lo que uno quiere, ni logra, pero convertirse en el frustrado es terrible. Había leído algo que tiene que ver con eso. Y es de un PhD en psicología que se llama Martin Seligman.
y tiene un experimento que se puede conseguir en las redes, se llama la indefensión aprendida. Y yo voy a ser muy breve, lo hacen con perros, ¿sí? Y descargas eléctricas, es doloroso, ¿sí? Y entonces le enseñan al perro cómo evitar las descargas, con una palanquita se aprieta, pero a veces la palanca funciona, a veces la palanca no funciona, y lo que terminan haciendo todos los perros es que no vuelven a apretar la palanca, y si como no siempre me salen las cosas como son, entonces yo más bien prefiero aguantarme cada vez el choque. Y esto es lo que hay que evitar. Asunto importante, sí, y en las narrativas. Hombre, tenemos que dejar, Juan Manuel, de ver la misión y la visión como un asunto protocolario. La misión es eso que realmente, por lo cual nos vamos a mover, vamos a generar energía, y la visión es eso, a esa tierra prometida que queremos llegar. Lo que pasa es que muchos, y por favor, mucha gente cuando piensan de misión y visión, ponen frases que no les dicen nada, porque en el fondo son misión, ganar plata, visión, mucha y ya. Y si no lo obtienen, entonces se frustran, otra vez caen en la frustración, en ser frustrados y no en aprender de las frustraciones. Yo diría que es lo que hay que, siéntese, piense. Piense en cuáles son aquellos incluso principios y normas de actuación que usted va a tener siempre, que lo van a orientar. Escriba lo que se sueña y arranque por el primer paso. Y no siempre vas a adelantar, vas a tener traspiés como parte de ese proceso de aprendizaje. Un niño, fue otra cosa linda, ¿cierto?, que aprendí leyendo, y es que cuando un niño está aprendiendo a hablar, se equivoca muchísimas veces. Y nosotros los adultos nos reímos de él. Y sin embargo, él sigue insistiendo, porque es tan importante y tan imperiosa la necesidad de comunicación que no le importa decir ridiculeces. Yo creo que necesitamos empresarios de esos, que no importen que hagan el ridículo. Espero que me comprendan la metáfora, pero que lo que estén haciendo valga la pena seguir insistiendo. Sin eso, las organizaciones se convierten en cifras solas, vacías, donde la gente llega y vemos que altas rotaciones. Yo digo que la gente se convierte en un mercenario. Aquí me tienen para generar cantidades. Yo no le veo sentido. Me ofrecen otro dinero más alto con otra cantidad. Pues yo me voy, porque aquí no estoy. Esto no significa nada absolutamente en mi vida. Yo aprendí nuevamente, y esto que hemos hablado, que si no aprendemos de esas cualidades, y hace parte del proceso de planeación de las organizaciones. Lo que pasa es que voy a decir otra cosa que no me van a volver a invitar, sobre todo y si este podcast lo oyen en alguna facultad de negocios, dicen por ahí que aquello que no se puede medir no se puede gestionar. Eso es un error muy grande, y yo pongo este ejemplo. ¿Sí? Voy a cualitativo. Voy a poner 2 obras de arte maravillosas: la Mona Lisa de Miguel Ángel, ¿sí?, y la Novena Sinfonía de Beethoven. Y alguien pregunta cuál de las dos es más bella. Cada una es bella y no son comparables. No son comparables. Las cualidades no son comparables y no son medibles. Los griegos tenían 2 palabras para lo medible. Decían metrón y metrión. Metrón, de ahí metro, es lo medible, lo preciso. Metrión es lo apropiado, lo importante, lo que vale la pena. Y no tiene un metrón, es un metrión. Y vamos a tener que volver a que los emprendedores primero tengan su metrión, para que después le pongan el metrón, porque si hay cosas que hay que medir, pero que eso que mides te hable indirectamente del metrión. Y sin embargo, al final, lo más importante no es medible, son las historias de mundo que dejas, historias, narrativas. ¿Por qué valió la pena esto? Porque yo decía también, metafóricamente, que si don Pablo Tobón Uribe se despertara y viera el Hospital Pablo Tobón Uribe, él no hubiera soñado lo que soy. Él dejó una semilla, ¿sí?, que los seres humanos que han estado ahí la han trascendido, o sea, la han llevado a un sitio que él mismo ni se pudo imaginar. Y yo invitaría a eso. ¿Qué semilla vas a dejar para que otros creen un mundo que tú, en el momento en que dejaste, ni siquiera soñaste, pero que es un mundo mejor? No tenemos que controlarlo todo. Tenemos que dejar esos intangibles que digan, oiga, por lo menos di unas pequeñas bases para que esto fuera algo inimaginable, ¿sí?
pero dejé las bases. Así hemos progresado en la historia, con muchos insomnios de muchos científicos que nos han dado de sus tensiones, de sus angustias, y nos han dejado un mundo mejor. Hagamos eso. Eso es parte de la felicidad. No el tener, el poseer fácil, como me sentí de fácil. Yo me acuerdo que en ese me preguntaron que si yo hacía lo que quería. A uno le hacen entrevistas y usted hace lo que quiere. Entonces yo dije, no, perdón. Yo siempre era de tres. Yo hay cosas que hago que quiero y hay cosas que hago que no quiero. Por ejemplo, tener que despedir a una persona porque transgredió una norma o un principio, yo eso no quiero, ni más faltaba. Entonces, en mi tarea yo hago cosas que quiero y cosas que no quiero. Pero siempre me hago la segunda pregunta, ¿pero qué es lo que debo? Y de las cosas que debo, tendré que hacer cosas que quiero y cosas que no quiero. Sí. Pero, ahí viene la tercera, pero lo que debo, ¿tiene o no tiene sentido para mi vida? Porque si no tiene sentido, ¿para qué debo? ¿Sí? Si hoy traducimos el éxito solo en lo que quiero y en lo que es fácil, estamos perdiendo, estamos directos al abismo. Vamos directos al abismo. Ahí sí que vamos a tener frustraciones y absolutamente un sinsentido. Y ahí yo es cuando digo, oiga, a estos emprendedores, piensen en cuál es el sentido. Y ese sentido les va a marcar el deber, y del deber habrá cosas que quieran y cosas que no quieran, pero que tienen sentido. Sabes que esta conversación, acabaste de mencionar a Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Esta conversación se me ocurrió en un curso de la Universidad de Pensilvania y de leer una autora que él mismo me referenció en el curso, que se llama Anne Duckworth, la doctora Duckworth, que nos habla del grit. Ella ha dedicado toda su vida a estudiar los resultados que obtiene la gente que es muy talentosa, genios y figuras, y la gente que obtiene lo que obtiene a través de la pasión y la perseverancia. Y ella encuentra que los resultados de la gente apasionada y perseverante son mejores que los que la gente que nace siendo simplemente talentosa. Y la conexión entre ese curso, este libro, nos trajo aquí. Tú mencionas a Martin Seligman con un factor muy, muy impresionante para nuestros emprendedores. Así que qué bueno conectar esta conversación en su inicio, en su origen y en su culminación en este punto de hacer conectar a los emprendedores con algo más que su inteligencia. Es que creo que tenemos mucho más que nuestra inteligencia para alcanzar esa tierra prometida. Entonces quisiera cerrar esta conversación contigo, Andrés, pues primero agradeciéndote todo este tiempo. Yo creo que difícilmente uno encuentra en su vida conversaciones como esta, y eso lo agradezco mucho. Pero cerremos esta conversación con un mensaje para los emprendedores que están enfrentando estos tiempos, estos momentos que nos desafían tanto desde tantas perspectivas. ¿Qué les dirías o qué reforzarías de esta conversación que no quisieras que ellos olvidaran? Nuevamente voy a lo cualitativo. Aprendí una cosa muy linda y era lo que los griegos llamaban el kalos. De ahí viene la palabra calidad. Y el kalos para los griegos es la síntesis virtuosa de la verdad, la bondad, la belleza para trascender. Y la belleza a los griegos no era la figura, era la armonía. Yo estoy creando armonía. Y lo que estoy haciendo es para hacer un mundo más bondadoso, más humano, más vivible. Y estoy usando la verdad. Pero obviamente se van a encontrar muchos obstáculos, porque ya dije, la realidad es lo que se resiste, ¿sí? Y les diría eso. Y les diría esto. Yo decía que cuando iba a hacer una entrevista en el hospital, era metáfora. ¿Sí? Yo le haría 4 preguntas a la persona. ¿Sí? Y esto va a tener que ver con la actitud de la vida de la persona. Y la gente se moría de la risa, porque la primera pregunta que yo voy a hacer es si vale la pena vivir. ¿Sí? Porque hay gente que dice, hombre, esto no vale la pena. Listo. Entonces, bueno.
Entonces yo le decía, el que crea que no vale la pena vivir, le tengo 2 consejos. Primero, péguese un tiro. Y el segundo va a ser más importante que el primero. Como va a usar la pistola una sola vez, no bote la plata, no la compre, arriéndela. Muy bien, pero viene la segunda pregunta, que es más difícil que la primera. Usted respondió que vale la pena vivir. Pero la segunda pregunta es, ¿y qué tipo de vida es la que vale la pena? ¿Sí? Porque hoy nuevamente queremos la parranda, lo fácil, lo sencillo. ¿Viste? Eso es la vida que vale la pena. ¿Oíste? Tenés una vida que poco vale la pena. Pero venía la tercera, que era más difícil que la anterior. ¿Sí? Y tenía que ver y empata con la poesía de Francisco Luis Bernardés. ¿Y por qué valdría la pena morir? Porque yo, nuevamente, me gustaban los juegos. Mire, hoy en la vida, al juego lo vuelve en serio. Y se están matando los fanáticos hinchas de fútbol. Y lo que es serio, que es la propia vida, juegan con ella. Yo decía, oye, vení. Sí, claro que está en la posibilidad. O sea, el ser humano puede elegir, voy a usar una expresión muy dura, puede elegir idioteces. ¿Por qué valdría la pena morir? Pero aquí va la última pregunta que va a empatar con la huella y el legado. Juan Manuel. Y era esta, ni que hubieras estado en una reunión del bautizo, porque esa se la ponía a la gente. ¿Y qué haría que la muerte no valga la pena? O sea, ¿qué dejaste? ¿Qué haría que la muerte no valga la pena? Y yo decía, oiga, cosas tan tremendas, que haya gente que diga, de uno dice, siquiera murió. Incluso peor, ¿y para qué nació? Tremendo. Y yo empataría con eso. Hágase esas 4 preguntas. Pero especialmente, hágase las 2 últimas. ¿Por qué valdría la pena morir? ¿Y qué haría que la muerte no valga la pena? Y hablo incluso de una muerte metafórica, Juan Manuel, porque yo morí ya a la vida del hospital en el sentido de que ya no soy su director. O sea, entendamos la muerte no biológica, yo no estoy hablando, entendamos la muerte. Efectivamente, yo ya no soy el director del hospital. Eso murió, ¿sí? ¿Qué dejé? ¿Por qué valió la pena morir? ¿Y qué hizo que la muerte no valiera la pena? Muchísimas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por todo lo que hace, créame. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este espacio de tanta sabiduría y invitarlo a repasar mucho de todas estas ideas que hay acá. Creo que tenemos que llevar a nuestras organizaciones más filosofía, más arte, más música, más poesía incluso, para descubrirnos a nosotros mismos, conectarnos con nosotros mismos, y yo creo que crear relatos y narrativas que nos movilicen no solamente a nosotros, sino a quienes nos acompañan quizás en este viaje y en esta aventura de emprender, siendo una promesa para la sociedad y cumpliendo y honrando esa promesa hasta que se cumpla esa muerte metafórica y dejemos huella y legado. Hasta una próxima ocasión y gracias por estar con nosotros. En Créame, somos la huella de miles.